Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que piden la conversión. Y no se hagan ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues le digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Siéntense. Bueno, en la primera lectura hemos proclamado el libro de Isaías, ¿no? Isaías es el profeta del Adviento, ¿no? Es el profeta, pues, que a ese pueblo que había vuelto de Babilonia, ¿no? Del destierro en Babilonia, y había vuelto a una Jerusalén, pues, prácticamente destruida, prácticamente, pues, volvían de esos países inculturizados, de esos países que no creían en Dios, sino que tenían muchos dioses, ¿no? Entonces volvían, pues, como un poco, algunos incluso ateos, ¿no? O sea, me refiero a ateos en el sentido del Dios de Israel, ¿no? Creían en Baal y creían en otros dioses, ¿no? Entonces Isaías, al ver esa situación, lo que el Señor le sugiere, ¿no? Que profetice, es precisamente la esperanza de que de ese tronco de Jesé era el padre del rey David, ¿no? De que ese tronco que está prácticamente roto, que está prácticamente quemado, ¿no? El pueblo, pues que de ahí va a surgir un gran Mesías, ¿no? Un gran líder, alguien que va a salvar a su pueblo. Y ya hablaba, pues, de Jesucristo, ¿no? Todo lo que en esta profecía de Isaías hemos ido leyendo, pues a los que conocemos ya el Nuevo Testamento y a los que conocemos a Jesús, pues ya nos suena todo lo que va diciendo Isaías a Jesús, ¿no? Claro, Isaías estaba hablando de esto, pues, 1000 años antes de Jesús, ¿no? La realidad es que todos los profetas, si leemos el Antiguo Testamento ya conociendo a Jesús, por eso se recomienda muchas veces que antes de leer la Biblia y coger y empezar desde el Génesis hacia adelante, ¿no? Que se haga el contrario, que se lea primero el Nuevo Testamento, que se lean los 4 Evangelios, que se lean el Hecho de los Apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento, y una vez que eso se ha entendido, que se lea el Antiguo, porque descubriremos que en el Antiguo Testamento se está hablando constantemente de Jesús, se está hablando constantemente de la venida del Mesías, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida del Mesías, y eso era lo que los judíos, pues, tenían su esperanza puesta, ¿no? Que un día iba a venir ese Mesías que les iba a salvar. Ellos pensaban que les iba a salvar de los romanos, ¿no? Y de los demás pueblos que les conquistaban. Pero realmente el Mesías lo que venía era a salvarles de sus pecados, ¿no? A salvarles de ellos mismos. Y aquí en este Evangelio, pues, vemos la figura de Juan el Bautista, ¿no?
Juan el Bautista es ese profeta que hace como de límite, ¿no?, de lo que es el Antiguo Testamento y de lo que es el Nuevo. Es el último profeta del Antiguo Testamento antes de que empiece Jesús su vida pública, ¿no? Y ya a partir de ahí pues no hay más profetas, porque ¿para qué va a haber profetas si el propio Dios se ha hecho hombre para revelarnos todo lo que tiene que decirnos? Ya no hace falta un profeta que hable en nombre de Dios para contarnos nada, si ya nos lo ha contado todo el mismo Dios, ¿no? Por eso es ahí el punto, ¿no? Ahí empieza el Nuevo Testamento, a partir de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que predica es precisamente eso, que ya ha venido ese nuevo Mesías, ¿no?, que es Jesús. Y lo que pide es que nos preparemos, que preparemos el corazón para la llegada de Jesús. También nos lo pide a nosotros hoy, ¿no? Jesús va a venir, bueno, Jesús viene todos los días en la comunión, ¿no?, pero estamos en el Adviento como esperando a que venga en Navidad, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Y lo que nos están pidiendo en estas lecturas es que nosotros también preparemos ese corazón, que vayamos haciendo ese hueco en el corazón para dejar entrar al Señor y que vayamos quitando del corazón pues todos los pecados. Por cierto, el Padre Arturo está ahí atrás confesando si alguno necesita confesión. Pues nos pide eso, ¿no? Nos pide que hagamos esa conversión. También San Pablo nos lo está pidiendo en la segunda lectura que hemos hecho, ¿no? Nos está pidiendo que tengamos esos mismos sentimientos de Cristo entre nosotros, ¿no? El que se hizo servidor, dice, de la circuncisión, hablando del servidor de la ley, ¿no?, del Antiguo Testamento, era por fidelidad a Dios, para llevar precisamente a cumplimiento esas promesas que habían hecho los profetas anteriores, ¿no? Y lo que nos pide es pues que nosotros también pues, tengamos un espíritu de servicio entre nosotros, de amor, de paciencia, de humildad, todas estas cosas que ha dicho el profeta Isaías, ¿no?, de todos estos dones del Espíritu Santo que llevará el Mesías, que lleva Dios, ¿no?, que lleva Jesucristo, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios, ¿no? Estos dones del Espíritu Santo que también los tengamos nosotros, que también los recibamos, que los pidamos, porque es un regalo, que los pidamos precisamente para poderlos tener, ¿no?, y podernos comportar como verdaderos cristianos. Porque nosotros también, igual que San Juan Bautista pedía a los de su época, ¿no?, a sus contemporáneos, pedía que hiciesen una conversión de corazón porque iba a llegar el Mesías, nosotros también tenemos que hacer esa conversión de todas esas cosas pues, que tenemos ahí en el corazón, todas esas telarañas y todas esas habitaciones sucias, ¿no?, que tenemos, que a lo mejor tenemos que ir limpiando poco a poco de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestra forma de ser. Pues tenemos que ir limpiando para que dejarle la casita bien limpia y con florecitas colocadas, ¿no?, para que cuando llegue el Señor llame a la puerta, entre en esa casa y se quede ahí, agradable, ¿no?, en un sitio donde el Señor pueda estar a gusto. Es una metáfora, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que limpiar toda nuestra alma de todas esas cosas que nos sobran para dejar hueco al Señor, porque si no el Señor no puede entrar. Y eso es lo que nos está ofreciendo la Iglesia con el Adviento, precisamente, ¿no?, que tengamos estas 4 semanas pues, para limpiar nuestro corazón y dejar hueco al Señor. Vamos a pedirle a la Virgen María, pues que ella, que siempre no necesita conversión, porque ella siempre ha estado convertida, ¿no?, siempre ha creído en Dios, siempre le ha recibido en su corazón. Dicen, ¿no?, que antes de tenerle físicamente en su seno, de concebirla físicamente en su seno, ya le concibió en su mente y en sus sentimientos, ¿no? Pues que seamos nosotros capaces de esa conversión, también hacerle hueco en nuestra alma, ¿no?, con pedirle a ella que nos ayude a saber cómo hacerlo. Vamos a que ella interceda por nosotros, que así sea. Amén.